Ya, ahora sí, estamos en transmisión. Muy buenos días a todas y a todos a esta sesión de las Comisiones Unidas de Constitución y de Mujer y Equidad de Género. Saludamos a la presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, la senadora Claudia Pascual, también a la senadora Luz Ebensperger, al senador Rodrigo Bailea, y le damos la más cordial bienvenida a la ministra de la Mujer, señora Antonia Orellana, que se incorpora junto con la jefa del Departamento de Reformas Legales, señora Camila de la Maza. También nos acompañan las asesoras, señoras Laura Dragnik y Paloma Galás. Hemos acordado que en esta sesión vamos a escuchar a abogadas que van a entregar su opinión respecto de este proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, boletín número 11.077-7. Desde ya le damos la más cordial bienvenida a las abogadas Claudia Sarmiento, Carolina Salinas, Tatiana Vargas, Lidia Casas y Daniela Constantino. Muy bienvenidas todas. Le voy a ofrecer la palabra en primer lugar al señor secretario, quien dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores senadores. En la cuenta se han recibido una comunicación y una solicitud de audiencia. En primer lugar, una comunicación de la jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Camila de la Maza, para informar el nombre de los expertos y expertas del Banco Mundial que se encuentran disponibles para exponer las particularidades del sistema integrado de información propuesto en el marco del proyecto de ley sobre derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Además, se ha recibido una solicitud de audiencia de la coordinadora del área legal de la Corporaciones Miles Chile, señora Javiera Paz Mardones, para exponer ante las Comisiones Unidas acerca del proyecto de ley que figura en la tabla del día de hoy. Eso, señor presidente, respecto de la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Efectivamente, Camila de la Maza nos había informado que está a esta disposición de los expertos del Banco Mundial, algo que valoramos, así que vamos a dejar pendiente aquello para una próxima sesión. Igual vamos a ver quiénes son los otros invitados que pueden exponer. Yo lo que le sugiero, no sé qué le parece a la señora presidenta de la Comisión de Mujer, la senadora Pascual, es que dejemos una sesión más de audiencia y después comencemos a votar las indicaciones, pues estamos en la discusión en particular. El proyecto tiene suma urgencia, me parece, señor secretario, por la urgencia y por el compromiso que todos tenemos con este proyecto. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, senadoras, senadores, no sé si sobre puntos varios hay algún alcance. Muy bien. Vamos entonces a proceder a escuchar a nuestras expositoras. En primer lugar, le damos la más cordial bienvenida y le ofrezco la palabra a la abogada señora Claudia Sarmiento. Tiene la palabra, Claudia. Muchísimas gracias, senador, y por su intermedio a las y los senadores que nos acompañan y, por supuesto, a la ministra Orellana y a la encargada de reformas legales, Camila de la Maza. Ante todo, agradezco muy sinceramente la invitación que se me ha cursado para manifestar mi opinión fundamental respecto a este proyecto de ley, pues en aras a la verdad tiene una especial importancia para la suscrita, dado que tuve el honor de poder trabajar junto con la entonces ministra Pascual en la génesis de este proyecto de ley. Por tanto, es un proyecto que me parece relevante no solo en mi condición actual, sino por mi pasado y por la determinante importancia que tiene para las mujeres de este país. Voy a enfocarme principalmente en las indicaciones del proyecto de ley, no sin antes referirme a los supuestos del proyecto de ley, a cómo las indicaciones cambian o no dichos supuestos, y en último término quiero referirme a ciertas enmiendas concretas que se hacen, respecto a las cuales estimo las comisiones conjuntas podrían hacer un análisis más pormenorizado. Las indicaciones que se hacen respecto del proyecto de ley son armónicas con los supuestos
primigenios del mensaje presidencial y son armónicas también con el devenir que ha tenido el proyecto, tanto en su paso en el primer trámite constitucional en la Cámara, como en la recepción que hay en el Senado. ¿Y a qué me refiero con esto? El proyecto de ley identifica una respuesta, si se quiere, deficitaria por parte del Estado frente al fenómeno de la violencia que viven las mujeres. Y a partir de aquello distingue, si ustedes quieren, una causa que, si bien es compleja, estructura los mandatos que al Estado se entregan al efecto. El proyecto distingue que existe un fenómeno cultural de raigambre profunda en el cual se identifica que hay una tolerancia respecto a la violencia que sufren las mujeres y las niñas asociado a los cánones culturales propios de un orden más bien patriarcal. Este diagnóstico es propio no solo del proyecto de ley que hoy día conocemos, sino de las distintas legislaciones que al efecto se han dictado en América Latina, asociada a la idea de un proyecto de ley marco de violencia contra las mujeres, un proyecto de ley marco de violencia de género. Pero en nuestro continente, además, encuentran un hito que es determinante para cómo debe estructurarse un proyecto de estas características, que corresponde a la Convención para la Prevención de la Violencia contra la Mujer, que es conocida coloquialmente como Convención Belém do Pará. La Convención Belém do Pará, que de nuevo es una convención propia del sistema interamericano de derechos humanos, no es propia del sistema universal, existe un pronunciamiento y una observación legal específica, por ejemplo, del Comité de la CEDAW, pero en particular me voy a enfocar en la Belém do Pará. Es parte de este diagnóstico que dice, mire, no es que la violencia contra la mujer sea más importante que la violencia contra los hombres, esa no es la premisa desde la cual se parte, sino que frente a la violencia contra las mujeres ha existido una aquiescencia o tolerancia que no se presenta respecto de otras hipótesis. Entonces, les voy a poner un ejemplo para ser clara. Si algún hombre es golpeado en la calle y sufre lesiones graves, el sistema penal no va a tener duda en sancionar e identificar aquella acción como una cuestión contraria a derecho y que por tanto tiene que tener una sanción correlativa. No obstante, si una mujer sufre lesiones por parte de su pareja al interior de su hogar, el sistema no ha tenido la misma fuerza y la misma efectividad para efectos de sancionar esa violencia. Y eso no se debe a que nos encontremos frente a lesiones que sean más graves en una hipótesis u otra. Se debe a que culturalmente hemos tenido tolerancia frente a cierto tipo de conducta que es sintomática de la valoración y los roles sociales que existen en nuestro país. Por supuesto que esto es parte de un, si ustedes me permiten, devenir histórico más largo del cual debemos hacernos cargo y que nos permita entender por qué se genera esta situación. Si uno mira, por ejemplo, la lógica que existía en la relación de pareja, y sin afán de meterme en detalle en la legislación civil, yo pensaba, bueno, las normas que vienen desde el derecho romano, para los que somos abogados, y discúlpenme la disgregación, uno podía ver que existía la obligación, que estaba la potestad marital, y la potestad marital tenía una manifestación física, es decir, quienes estaban casados, y en particular la mujer tenía la obligación de tener relaciones sexuales con el marido, eso lo llamábamos el débito conyugal. Por tanto, aunque hubiera en el Código Penal un reconocimiento explícito de la violación como un delito, cuando esto se trataba al interior de la familia y las parejas no era reconocido como delito. ¿Por qué? Porque había un elemento normativo y también cultural que lo sostenía. Misma situación pasaba con la posibilidad de corregir a la mujer casada dentro del matrimonio o la obligación de fijar el domicilio siguiendo el marido en cuanto eso se verificara en contra de su voluntad. Ese tipo de manifestaciones que sistemáticamente hemos ido dejando atrás son las que de alguna manera pueden ir viendo cómo el derecho se imbrica con la cultura para tener tolerancia frente a este tipo de violencia y por qué necesitamos pasar de una respuesta como aquella a una distinta, en la cual hemos evolucionado una conciencia que hombres y mujeres tenemos iguales derechos y por tanto este tipo de manifestaciones de subordinación y de violencia son intolerables y requieren de otro tipo de acción por parte del Estado. Brevemente, esta es la situación que justifica y explica por qué a partir del año 2005 existe una ley de violencia intrafamiliar, más allá de que esa ley también tiene ciertas dificultades, porque el foco de la ley está puesto en el abordaje y protección de la familia y un enfoque terapéutico, sin que eso identifique la direccionalidad de quien padece principalmente la violencia, que suelen ser las mujeres. Si yo no identifico que son las mujeres las que principalmente son violentadas, la política pública no va a estar orientada, por tanto, a superar ese problema.
Misma situación podría encontrar uno en la evolución reciente que existe en la sanción del acoso en el espacio público, del cual esta corporación se ha ido haciendo cargo progresivamente, y de la que podemos encontrar en el tránsito de la violencia que se genera en el espacio del trabajo y en la educación, donde desde el año 2005 encontramos una legislación específica para el acoso sexual, no así en el ámbito de la educación. Esa es la ley 21.369, que entró en vigencia este año con obligaciones específicas para las instituciones de educación superior. Y por último, uno podría destacar el convenio 190 de la OIT. Ahora, ¿qué es lo que hace este proyecto de ley teniendo este marco cultural y estas fuentes normativas en el derecho internacional de los derechos humanos? Lo primero que hace es nominar. El proyecto de ley contiene, y así las indicaciones lo refuerzan, una definición de violencia de género que afecta principalmente a las mujeres, pero no únicamente a las mujeres, y distingue diferentes elementos como violencia física, violencia sexual, violencia económica. Y a partir de aquella definición, después el proyecto de ley, en lo sustantivo, establece mandatos para el Estado. Y las indicaciones lo que hacen, en general, es reestructurar el orden del proyecto de ley para que estos mandatos estén muy claramente distinguidos, es decir, están los mandatos de prevención, están los mandatos de acogida y hay mandatos específicos para el ejercicio de la sanción del Estado, ya sea que nos encontremos frente a la existencia de un delito o no. Y en ese contexto, la ley, las indicaciones, como indicaba, reestructuran, pero no modifican el objetivo inicial de la normativa, sino que más bien lo especifican y profundizan. Junto con establecer este marco normativo que se reestructura, pero cuyo contenido esencial se mantiene, lo que se hace es modificar leyes vigentes específicas, como la ley de violencia intrafamiliar, las normas sobre tribunales de familia, que son lo pertinente para hacerlo armónico con la denominación de la violencia que está en la primera parte del proyecto de ley, y modifica también la norma orgánica el decreto ley 3.500 para efectos de prohibir que básicamente que el femicida reciba la pensión de quien ha asesinado, y modifica la norma orgánica del Consejo Nacional de Televisión y una pequeña parte, una cláusula sospechosa de la ley sobre discriminación, la ley 20.609. Eso es lo que el proyecto de ley hace, y las indicaciones son parte de aquello. Precisan, complementan. Hay algunas cuestiones en las que, y esta es la tercera parte y prometo en honor al tiempo y al respeto a mis colegas, terminar con esto. Hay algunas supresiones que tiene el proyecto de ley que yo invitaría, por su intermedio, presidente, a las y los senadores a revisar. No necesariamente son cuestiones respecto a las cuales uno pudiera decir que existe una negativa total, pero yo invitaría a revisar algunas enmiendas que se generan. La primera tiene que ver con la eliminación de la distinción de la violencia dentro del espacio público y del espacio privado. Este es un elemento que está presente en el proyecto de ley que viene desde la Cámara, y lo que hace, valga la redundancia, es decir, mire, existen violencia contra las mujeres, violencia de género que se genera dentro del espacio privado y dentro del espacio público. Yo no podría pensar que esta distinción es una distinción de perogrullo, pero lo cierto es que históricamente la dicotomía público y privada ha sido en parte la que ha justificado y ha sostenido la violencia contra las mujeres. Y también el tratamiento que puede hacerse respecto del ofensor en un espacio público o privado, especialmente cuando uno considera que la ley principalmente ofrece mandatos de política y de gestión pública, valga la redundancia, requieren de que uno distinga que no va a ser equivalente que nos encontremos frente a un agresor que puede ser la pareja de una mujer y el padre de sus hijos versus un desconocido. Por tanto, esta distinción que se elimina me parece que debería ser revisada. Otra de las supresiones que invitaría respetuosamente, por su intermedio nuevamente, presidente, a revisar, tiene que ver con la supresión de las obligaciones generales que están contenidas en el artículo 11 del proyecto de ley que se envía. Una de las virtudes de las indicaciones es que es muy clara en indicar cuáles son los mandatos específicos de cada uno de los ministerios y los entes a los cuales se convocan. Por ejemplo, es muy específico el trabajo que se realiza y que debe realizarse por el Ministerio de Educación, y se nota que existe un diálogo bastante desarrollado a nivel del trabajo prelegislativo para generar estas indicaciones, que es por supuesto encomiable. No obstante, la especificidad de cada uno de ellos previene tener esta mirada global que se contiene en este artículo que se suprime.
Por ejemplo, destaco de aquello la necesidad de que las obligaciones generales de prevención tengan un enfoque y un despliegue territorial, que no se pierda de vista que tienen que tener un impacto las políticas públicas a nivel nacional, pero que también tienen que conocer y comprender la mirada regional. En segundo término, se establece una obligación general de promover los derechos humanos de las mujeres, no solo como una obligación que podría estar presente, por ejemplo, dentro de los currículums académicos y educativos, sino como algo que debería cruzar la gestión del Estado. En tercer lugar, esta normativa que se suprime hace referencia a las condiciones culturales, sociales y estructurales que soportan o perpetúan la discriminación contra las mujeres, que es lo que de alguna manera la Convención de Belém do Pará se refiere a la obligación del Estado de prevenir que los estereotipos culturales permitan y continúen con la discriminación de las mujeres. Esta obligación general no debería estar alojada o ser únicamente responsabilidad del Ministerio de la Mujer, que por supuesto mantiene el rol coordinador y rector que la ley 20.820, que es la ley orgánica de la ley del Ministerio de la Mujer, le reconoce. Pero debería ser un deber compartido, pues si el diagnóstico que tenemos es que existe una tolerancia cultural respecto a la violencia contra las mujeres, eliminar esta obligación general para todos hace que los mandatos específicos carezcan de fuerza. Y por último, este numeral, el 11, hace referencia al enfoque interseccional que debe tenerse presente para efectos de considerar cómo se abordan las políticas públicas. Si bien en la definición de violencia contra las mujeres existe una cláusula de discriminación con categorías específicas y con una cláusula abierta al final, lo cierto es que el enfoque interseccional supone un esfuerzo extra por parte del Estado. Me permito de nuevo, brevemente, poner un ejemplo. Hace algunos años el Estado de Chile fue condenado en el caso de la pastora aymara Gabriela Blas. En el caso de la pastora aymara Gabriela Blas, confluían situaciones de discriminación que si viéramos atomizadamente no podríamos ver cómo exponían a esa persona a situación de mayor vulnerabilidad. La señora Blas era una pastora aymara, era una mujer que tenía, digamos, era una mujer pobre, era una mujer analfabeta. Si uno considera todas estas acciones, todos estos elementos identitarios y circunstanciales, es evidente que ella está en una situación de mayor vulnerabilidad que no fue distinguida por el sistema al momento de procesarla y que posteriormente debió ser enmendado con una solución amistosa por parte del Estado. Por último, solo 3 cosas. En el artículo 15 existía un mandato específico de prevención para las Fuerzas Armadas. Puede que esté equivocada en lo que voy a decir y lo advierto porque como las indicaciones abordaban todo el proyecto, me costó un poco ir encontrando en alguna medida qué era lo que quedaba o no. Hago esa prevención. Pero si estoy en lo correcto, el artículo 15 establecía mandatos específicos para las Fuerzas Armadas que ya no están contenidas. Esos mandatos específicos se referían a la prevención de la violencia. La prevención de la violencia para las Fuerzas Armadas es especialmente relevante, no solo al interior, por 2 motivos. Las Fuerzas Armadas son organizaciones profundamente masculinizadas y que pueden naturalizar prácticas que son complejas. En el pasado, no las Fuerzas Armadas, son las Fuerzas de Orden y Seguridad. En el pasado, nuestro Estado fue condenado respecto a situaciones de discriminación que, por ejemplo, se generaron al interior de Carabineros. Esta no es la realidad que tenemos actualmente. Pero tener presente que la prevención y el conocimiento al interior de las instituciones es relevante sería algo que yo no eliminaría del proyecto de ley. Y sin duda, la gestión que pueden hacer las fuerzas de orden y seguridad en su rol hacia la comunidad debería estar imbuido de esta perspectiva. De nuevo, un ejemplo para comprender por qué esto es relevante. Una institución como el Consejo de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene que normar las obligaciones del cuerpo de paz, definió que, por ejemplo, la violencia de género y la violencia contra las mujeres era un punto relevante y un hito que tenían que tener presente los cascos azules en su gestión y en su despliegue en los territorios. Si bien no son situaciones análogas, me permite ilustrar la relevancia que tiene que el trato de las Fuerzas Armadas con las comunidades y con las mujeres debe estar imbuido de esta perspectiva, porque la posibilidad de que se generen situaciones de violencia es una que se ha generado en el pasado y tenemos tristes ejemplos de aquello en nuestro país. Por último, entiendo que se suprime un delito hacia el final que tiene que ver con la exhibición de imágenes, de videos, de connotación sexual o privados que fueron entregados voluntariamente, pero cuya exhibición no era voluntaria,
por parte de quien fue pareja de otro. Nosotros coloquialmente, discúlpenme el término, le decíamos porno venganza a esto. O sea, la posibilidad de que tú hubieras entregado voluntariamente un video o una imagen a tu expareja y tu expareja te amenace con hacerlas públicas después de que esta relación ha terminado. Esta es una situación que a mi juicio, y yo sé que hay una destacada penalista acá, entonces no voy a referirme en detalle a eso, no está cubierto, por ejemplo, por la violación de secretos, y estamos bastante lejos de tener un código penal, de un proyecto de código penal que vea la luz. Por tanto, creo que prescindir de este delito no es una buena idea, porque esta es una situación que se presenta cotidianamente en casos de violencia contra las mujeres. Me quedo hasta acá y les agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias a la abogada Claudia Sarmiento por su exposición. No sé si quieren acumular exposiciones, después acumulamos preguntas a todas las expositoras. Sí, porque además han esperado mucho rato. Muchas gracias, Claudia. Y a continuación vamos a escuchar a la abogada Carolina Salinas. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio también saludo y agradezco la invitación a los senadores presentes y también a la ministra de la Mujer que está hoy día con nosotros y va a escuchar la intervención que yo respecto a este proyecto de ley he preparado. Dice, en relación con algunos puntos generales del proyecto ya en su texto aprobado, y también me voy a referir en particular a algunas de las indicaciones que se han presentado en este tiempo por las Comisiones Unidas. Respecto de lo anterior, quisiera solamente, en orden a una estructuración de lo que voy a decir, señalar que el análisis primero se hizo respecto del ordenamiento de los títulos que habían sido aprobados, pero luego ciertamente las indicaciones fueron dando una estructura distinta, con párrafos distintos también al articulado que originalmente estaba y que ya está aprobado, ¿no? Sobre lo mismo, entonces, primeramente, solo resaltar tres hechos que creo que son demasiado importantes para poder discutir, ¿no? En particular el articulado. En primer lugar, la reciente pandemia demostró claramente, ¿no?, que existía un número de víctimas flagrantes de violencia intrafamiliar, y se había además en el mismo periodo disminuido las denuncias de este tipo de delitos, sobre todo en las comunas que habían estado expuestas a las cuarentenas y a mayor tiempo de cuarentenas. La pandemia también dejó al descubierto que al no existir canales remotos de denuncias, las víctimas de violencia intrafamiliar enfrentaban mayores dificultades para dejar el hogar, para desplazarse a unidades policiales, para realizar la denuncia, y por lo tanto tenía un mayor costo el denunciar. Eso reducía el incentivo de las víctimas a denunciar, y por lo tanto entonces también era menos probable que el agresor enfrentara cargos y penas, ¿no?, por la menor probabilidad de denuncia. Eso es un hecho cierto que tenemos que tenerlo en cuenta, puesto que vamos en esta ley, en la ley de violencia de género, hacemos en este articulado un paralelo y una referencia directa a las normas y a la ejecutabilidad de las medidas que en la ley de violencia intrafamiliar hoy día ya existen. Un segundo hecho es que esta misma ley, la ley 20.066, es insuficiente para hacer frente a la violencia intrafamiliar, y las cifras demuestran, lo tenemos en el último observatorio que el Centro UC de la Familia acaba de lanzar, que así como en el ámbito doméstico la víctima principal de la violencia es la mujer, también podríamos presumir que fuera del ámbito del hogar también es víctima de distintos tipos de violencia, y aquí evidentemente los ámbitos confluyen para poder definir qué es
ciertamente la mujer un sujeto que debe ser protegido y que, por supuesto, la violencia en contra de ella no puede seguir siendo tolerada. Esa insuficiencia de la ley para prevenir y erradicar la violencia, no obstante, no ha estado dada solamente por el texto mismo de la ley, ¿no? Sino también por la aplicación y la vigorosidad de nuestro sistema que colabora en red con el Poder Judicial. Y así entonces quizás podríamos gastar mucho tiempo el valioso tiempo que ustedes tienen en analizar el diagnóstico que yo creo que ya está más o menos establecido. Pero solo quisiera poner énfasis en las particularidades de la violencia en el ámbito de las relaciones de afecto y cercanía, y por lo mismo las debilidades que esto genera para las víctimas y las dificultades, en tercer lugar, que el sistema les pone como denunciantes o como partes en los juicios, lo que, unido a lo difícil que se hace el cumplimiento de las medidas decretadas por un tribunal cuando hay una relación de dependencia económica y emocional del agresor, pudiese formar, ¿no?, una serie de elementos de una tormenta perfecta que llevan obviamente entonces a perpetuar esa situación de victimización, lo que por supuesto tiene también lugar en un ámbito íntimo y privado de la vida de la víctima. Simplemente respecto de estos hechos que resultan importantes traer a colación, creo que los compromisos internacionales que Chile ha asumido luego de ratificar los sendos instrumentos internacionales de derechos humanos, en especial los que dicen relación con la erradicación de la violencia contra la mujer, nos dice que ahora es cuando, ¿no? Y que por lo tanto la demora en avanzar en una legislación moderna y que finalmente incorpore esta perspectiva de protección y de promoción de los derechos de la mujer en una perspectiva igualitaria, es sin duda, y por lo mismo entonces animo, ¿no?, a que esta discusión se lleve pronto a buen puerto, porque es sin duda entonces la oportunidad que tenemos también de ponernos en el nivel que se espera también de nuestro país. Algunas apreciaciones generales y rápidamente respecto del objeto de la ley, los principios y las definiciones que están contenidas en el primer título. Creo que es importante destacar que el título primero de la ley es necesario que sea preciso y otorgue claridad al resto del texto, y en este sentido algunas indicaciones presentadas permiten una mejor comprensión del objeto de la ley. Creo que, y en ese sentido, destaco las indicaciones que respecto a este título se plantearon, por una cuestión de técnica legislativa y de ayuda al intérprete posterior, que generalmente no es el juez, ¿no? Y me refiero en específico a aquellas indicaciones que abrevian los artículos 1 y 2, y por supuesto respecto del acortamiento, ¿no?, de una profusión de conceptos que pueden ser tomados también como promesa en un texto legal, y por lo mismo luego, al no ser contempladas y satisfechas en la regulación posterior, podrían quedar dudas respecto de su real incorporación, ¿no? Y me refiero específicamente, por ejemplo, solo a la mención que se hace de que uno de los objetos de la ley es reparar las violaciones a sus derechos, y la reparación está dentro del resto del articulado bastante ausente, ¿no?, como con medidas concretas destinadas a la reparación de la víctima. Lo mismo cuando se habla de la centralidad de la víctima, y en rigor se define simplemente como una priorización de la protección de las mujeres víctimas, pero no se dice cómo esto va a ser, y más adelante tampoco se retoma en los artículos en específico. Hay otra indicación que busca definir vocablos como niña, adolescente y mujer, y estimamos que resulta equívoco y también innecesario, pues como concepto se usa en el articulado indistintamente mujer en casi todo él, ¿no? Y además recordemos que la reciente institucionalidad de infancia aportó bastante conceptualización de manera profusa respecto de los vocablos niña y adolescente. En el artículo 3 se define la violencia contra la mujer
definición que a mi juicio queda mejorada en las indicaciones presentadas por algunos senadores, salvo en lo relativo al daño que se pueda causar. Y creemos que en esto, por supuesto que es importante que exista un elemento objetivo que se refiere a la definición a constituye violencia contra la mujer toda acción u omisión cuya intencionalidad tenga su origen en el género y que atente contra la vida, la integridad física, psíquica o sexual, y la expresión que viene a continuación, o que pueda causar menoscabo económico de cualquier clase en contra de la persona o sus derechos. Creemos que si bien la definición está bastante acotada, el que pueda causar podría generar algún equívoco. En cuanto al posterior listado de formas que esa violencia puede tener, no se entiende otro propósito quizás que el educativo, pues no todas esas formas de violencia, si bien Camila ya explicó en parte, dado su autoría del origen de este proyecto, cómo son abordadas y tratadas cada una de estas formas de violencia, creemos que no todas estas formas tienen su correlato en el articulado, en la posibilidad de denuncia y sanción, no al menos aquellas en que el autor es difuso o los elementos subjetivos del tipo haría muy difícil una prueba y por lo tanto bastante ilusoria una sanción o castigo. Y quizás este listado de formas termina dañando el concepto general, la definición de violencia contra la mujer, y por lo tanto entonces en ese sentido me permito sugerir simplemente a las comisiones revisar sobre todo aquellos conceptos de violencia simbólica, política, mediática, institucional, pues pareciera ser, como les decía, que no tiene un autor en específico y podría reducir la definición general en algunos casos, o en otros agrega más requisitos incluso, ¿no? Como un elemento subjetivo, una exigibilidad del daño, y por lo tanto podría hacer en la práctica figuras más difíciles de probar y el catálogo entonces nos confunde. En el caso, sin embargo, de una de las violencias que está ahí explicitada, que es la violencia obstétrica, creemos que además en esa revisión debiera puntualizarse, si es que se va a incorporar, en esa redacción debiera puntualizarse que debe tratarse de una acción de aquellas no comprendidas en la lex artis del profesional de la salud, puesto que de lo contrario entendemos que acciones sí tiene que realizar, y cuando no se encuentren comprendidas en la lex artis y tengan obviamente una consecuencia para la paciente en este caso, debieran ser también comprendidas como un tipo de violencia, ¿no? Respecto de las obligaciones de los órganos del Estado en cuanto a la prevención y la protección, creemos y felicitamos la incorporación al articulado como objetivos específicos, ¿no? Estoy de acuerdo con ellos. Creemos que las indicaciones se desarrollan y se perfeccionan con bastante más especificidad que en el proyecto que hoy día está aprobado. Ahora bien, puesto que el presupuesto para el logro del objetivo de este proyecto también es la promoción del ejercicio igualitario de derechos de las mujeres, quizás también hubiese sido interesante usar el verbo promover como autónomo y no solo como una parte de la prevención, ¿no? Dentro de las acciones de prevención que se señalan. Ahora, respecto de las obligaciones de los órganos del Estado y estos deberes de prevención y protección, tres cosas que destacar. No se visualiza en el proyecto aprobado un procedimiento claro para fiscalizar el deber cumplido por parte de funcionarios y responsables públicos, ¿no? Por así decirlo, este proyecto de ley no tiene un desarrollo adecuado de una accountability, pero sí, y lo rescato en las indicaciones de la senadora Allende, indicaciones 23 y 24 sobre todo, existe ya, yo diría, una comprensión de que debe estar presente una forma de fiscalizar responsabilidades y hacer cumplir, ¿no? Estos deberes que el proyecto reconoce en el ámbito de los deberes del Estado. En segundo lugar, pareciera ser que estos deberes quedarían sujetos a la creación y puesta en marcha de un sistema descrito a partir de reglamentos y de nueva institucionalidad, sobre todo en las indicaciones, ¿no? Se propone la creación de una comisión de articulación interinstitucional para el abordaje de la violencia de género, de un plan nacional de acción
y un sistema integrado de información sobre la violencia de género, que de acuerdo, en todo caso, y aquí habría que decir y mirarlo, ¿no? Creo que es importante que de acuerdo con los artículos transitorios pareciera ser que terminaría viendo la luz no antes de 3 años desde la entrada en vigencia de la ley que hoy se discute, ¿no? Sobre todo si tomamos en consideración que en esos artículos transitorios se da un plazo bastante largo, 24 meses para los reglamentos, de ahí 6 meses para el funcionamiento de la comisión interministerial y de ahí 12 meses más para un plan nacional que recién entonces, como digo, ojalá que no, pero quizás esos plazos debiesen disminuirse, ¿no? Para hacer efectivo lo que se promete en el proyecto. Y por último, respecto a este punto, de este título, es muy necesario hacer presente que los últimos estudios apuntan a la importancia de no restar protagonismo a las propias mujeres y a sus redes en el cambio hacia una sociedad más justa e igualitaria. En ese sentido, queda demostrado en los mismos estudios que entre los servicios sociales y el sistema judicial se puede producir en ciertos casos un proceso que desempodere a las mujeres y cree nuevas victimizaciones. Y en este sentido, entonces, echamos en falta en el proyecto un mayor desarrollo sobre todo a propósito de la reparación de la víctima, un mayor desarrollo que incluya al entorno de la mujer, pensando específicamente en ese entorno más cercano, ¿no? La familia y la comunidad o las comunidades donde ella participa, puesto que esto está demostrado que es el factor decisivo en la superación de eventos traumáticos relacionados con la violencia de género y puede ser una garantía de no repetición importante, ¿no? El fortalecer esas redes con las que ella cuenta. En tercer lugar, respecto a la competencia judicial para conocer y sancionar los hechos, las formas descritas de violencia, del análisis del proyecto surgen dudas que aparentemente se aclaran con las últimas indicaciones del Ejecutivo respecto de a quién corresponderá conocer, sancionar y dar efectiva protección a las mujeres víctimas de violencia. ¿Por qué digo esto? Porque se hace una distinción, al parecer muy simple, en 2 párrafos de las indicaciones del Ejecutivo acerca de la competencia de tribunales de familia y tribunales penales, dependiendo si la violencia es o no constitutiva de delito. Pero aquella no parece ser del todo congruente con el amplio catálogo que al principio del proyecto se nos ofrece como formas y ámbitos de violencia contra las mujeres. Algunas de esas figuras, al no ser delito, tendrían que ser conocidas por tribunales de familia. No obstante, en varias de ellas no es posible encontrar un vínculo alguno entre el ofensor y la víctima que pudiese ser aplicable la VIF, ni tampoco en el articulado del proyecto, puesto que quizás habría que hacer, se incluye una modificación expresa al artículo 8º de la Ley 19.968 para fijar la competencia en estos otros casos de los tribunales de familia, ¿no? O sea, creo que ahí, si se quiere otorgar competencia a los tribunales de familia, no debe ser solo a través de la Ley de Violencia Intrafamiliar, sino que también a través de esta propia ley en una inclusión en el artículo 8º de la Ley de Tribunales de Familia. Ahora, con todo, se entiende el intento de hacer descansar en una judicatura especializada el conocimiento de estas materias. Queda demostrada en la literatura que la efectividad de la acción judicial en lo que dice relación con este tema pasa por un tratamiento particular a la víctima, especializado e interdisciplinario. Solo se logra esto con funcionarios judiciales preparados, con una red sensibilizada y creemos que eso sí lo tiene la judicatura especializada en familia y no lo tiene, en cambio, la sede penal, ¿no? Tiene otras fortalezas, pero no tiene las mismas fortalezas en el ámbito de la interdisciplinariedad que tienen los tribunales de familia. Perdón, abogada, que la interrumpa, si puede, porque tenemos pronosticado, claro, 15 minutos por expositora, ¿sí?, para poder alcanzar a escucharla a todas y hacerles preguntas. Perdone que la interrumpa, para que pueda ir redondeando. Muchas gracias. Sí, gracias, presidente. Disculpe. En cuanto a los derechos en el ámbito judicial, sugiero aclarar que la representación judicial que se ofrecería a las mujeres tendría que ser en carácter de gratuito y cómo se coordina esto con la facultad de que la misma ley contempla de comparecer personalmente en la ley de tribunales de familia. Por último, respecto a esto mismo, la debida diligencia de los
funcionarios estatales, a nuestro juicio no podría incluir un impulso investigativo y procesal para la recolección de pruebas en específico, puesto que esto alteraría el debido proceso y tendría quizás aquí una causa para quizás solicitar una inconstitucionalidad de la ley que deberíamos prevenirla, ¿no? Algunos, y con esto termino, algunos aspectos relativos a las medidas cautelares contempladas. En general, el proyecto contempla y complementa de manera acertada el catálogo de medidas contempladas en la Ley de Tribunales de Familia y la Ley de Violencia Intrafamiliar, en particular en la restricción expresa de comunicaciones y asistencia a programas terapéuticos. Pero, en particular, creemos que debemos hacer un punto respecto de la fiscalización del deber del tribunal de oír a niños, niñas y adolescentes, puesto que en parte del proyecto se habla de podrá oír a los niños que hubiesen sido entonces afectados por esta violencia. La obligación es siempre, no solamente facultativa. En segundo lugar, respecto de las mismas medidas, en el proyecto aprobado se impone que el tribunal debe regular un régimen provisorio de cuidado personal de los niños y en estos casos creemos que no solamente se tiene que apartar al victimario de la víctima, sino que debe afianzarse y asegurar el derecho a la corresponsabilidad parental de ambos progenitores, que siguen siendo entonces ambos los padres de estos hijos, aun cuando esto requiera una fiscalización distinta o una manera distinta de ejercer el cuidado personal o de la relación directa y regular. Esto lo digo porque en definitiva el proyecto pareciera ser obligatorio para el juez regla general para el juez suspender relación directa y regular o suspender cuidado personal cuando en rigor esto y lo resuelven todos los días nuestros tribunales de familia, por cierto que es parte de los factores que el juez utiliza, pero no debiese ser la regla general, sino que caso a caso se verificará cómo se sigue cumpliendo el deber de corresponsabilidad parental, que es algo que ha costado mucho también establecer, corresponsabilidad que va en beneficio también de la mujer y por lo tanto debiéramos ahí hacer este punto. Hay otros puntos, van a estar en el informe que les voy a hacer llegar. En materia penal no he querido intervenir, puesto que hay una destacada penalista que es Tatiana, que va a hablar después, y simplemente agradecer nuevamente la invitación y la atención con la que me han escuchado. Perfecto, muchas gracias, abogada Carolina Salinas. Sin perjuicio puede enviar su exposición por escrito y la vamos a incorporar con mucho interés en el informe. Reitero, solicitarle a todas nuestras expositoras que ojalá no se extiendan más allá de 10 minutos con el objeto de poder hacerles preguntas y hacer un intercambio también de ideas. Vamos a escuchar entonces a la destacada penalista Tatiana Vargas. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente, senadores, ministra Arellana, equipo, colegas queridas. Voy a ser muy breve, muy concreta. Voy a ir directamente a hablar del tema penal y de las modificaciones propuestas y indicaciones. Igual quiero comenzar con una pequeña observación en la definición que se incorpora de violencia intrafamiliar en el artículo 5 de la ley 2066. Que primero felicito que esté la violencia económica, que creo que es una señal importante, muy importante, pero luego al incluir dentro de familia aquel que mantiene una relación afectiva sin convivencia, claro, yo entiendo que muchas de las agresiones comienzan antes de tener familia, tener un vínculo familiar, pero eso puede producir, como decía muy bien Carolina, de repente problemas de falta de vínculo y además distinguir, que también lo decía el profesor Sarmiento, la violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer son cosas distintas y que se pueden dar juntas y a veces se pierde el sentido de mayor gravedad. Quizás, ¿por qué no? Mejor una agravante genérica que incorpore agresiones en quienes mantienen relaciones afectivas sin convivencia, sin distorsionar lo que es la ley IF, es familia.
Y ahí me paso a la primera modificación introducida a la agravante, el número 22 del artículo 12. Ya sabemos que ya hay una agravante 22 incorporada por la ley Tamara, pero creo que es una buena oportunidad porque me parece una muy buena agravante esta violencia obstétrica que grafica un problema serio que sufren las mujeres en forma muy particular, eh, muy sensible. Entonces, quizá dejar esta 22 propuesta por esta ley sería una buena oportunidad de que la que actualmente se incorporó, que habla de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas discapacitadas, puedan incorporarse al número 18 del artículo 12, que habla de atentar o delitos que afectan la dignidad de la víctima, incorpore el sexo, y a lo mejor ahí puede ser una importante señal de poner a los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y a las personas discapacitadas. Es decir, ya complicaba que estuviera la del 22 con la lista Mara frente a otras que ya teníamos en el Código Penal. Entonces, quizás sería una buena oportunidad para poner la que hoy está en el 18 y sumar esta en el 22, y así tenemos una regulación armónica teniendo presente que ya hubo una modificación en el número 22. Y ahora me paso muy sucintamente a las modificaciones introducidas, que ya algo decía el profesor Sarmiento, y que me parece sumamente importante porque aparecía en realidad en el proyecto está dos clases de delitos distintos. Una es la difusión no autorizada de material íntimo captado con consentimiento de la persona involucrada, que es víctima después de que se difunde sin consentimiento. Y la otra, que se estaba en el artículo 161C, que creo que con las indicaciones, con el acuerdo de la conciencia de derogó, pero ojo, el actual artículo 161A no contempla la sanción de la difusión no consentida solamente, solo castiga la difusión no consentida de material obtenido sin consentimiento. Es decir, falta personas que con consentimiento entregan su material íntimo y que luego se difunde. Esa es una, que yo creo que no deberíamos dejarse de incorporar, que se eliminó. Pero además está la pornovenganza. La pornovenganza conocida como pornovenganza, que tiene que ver con que esta información íntima es de carácter sexual, que esa sí se mantiene en el 160D. Quizás podría incorporarse un solo artículo que castigue por un lado la difusión no autorizada de material íntimo general, y luego sancionar también en forma mayor cuando esta información íntima es de carácter sexual. Y aquí quizá, bueno, no sé si hablar mucho sobre este 161C que se dejó de derogar, que hablaba del adulto del 18 años y no está el niño, niña, adolescente, que ahí yo tengo una propuesta que podría dejar también por escrito para no extenderme, pero ojo con el artículo 160D, que habla de este contenido íntimo sexual solo limitado a textos, imágenes, recursos que tienen que ver con interacción sexual. Pero puede ser perfectamente posible que parejas se manden fotos de íntimas sin interacción sexual y que luego este primer consentimiento se termina la relación y la persona difunde sin autorización de la víctima. Entonces quizás hay un llamado, una invitación a analizar contenido de connotación íntima o de significación sexual no autorizado, y de manera de poder tener realmente un tipo penal que hoy no se puede castigar, que es la pornovenganza, ¿no? No sacaría, eso sí, como bien decía la profesora Sarmiento, el tema de captar imágenes íntimas en lugares públicos, que se estaba pensando, no sé si recuerdan, en caso de sujetos que captaban fotografías de niñas en el metro. Entonces, claro, hay una cosa importante, entiendo que no se incorporó finalmente a las partes, que se dejó, que está bien. Entonces, el hecho de sumar la difusión no autorizada, tanto de material íntimo, no sexual, como íntimo parece bueno porque no está, y así regulado, está bien. Y me parece también muy bueno que se incorpore como agravante si se dan datos personales, que además puede producir mucho mayor perjuicio. Y en ese sentido llamaría a analizar las penas, porque parece ser que un dato personal de dirección, de cosas, puede ser incluso más grave que a veces información íntima que se sanciona en el 161A con una pena menor. O sea, quizás ahí yo tengo algunas propuestas de equivalencia de multas que podrían ser interesantes. Y lo otro que quiero aprovechar de decir, no se está considerando para nada
y creo que es una buena oportunidad frente a la violencia contra las mujeres, en este caso, de la ya conocida vulgarmente como sextorsión, porque claro, por un lado está la difusión de material íntimo sexual, ojo, no solo interacción, como les decía, pero ¿qué pasa cuando yo tengo esta información, no la difundo, pero amenazo con difundir a cambio de que la víctima haga algo? Este contexto de amenaza frente a un mal de difusión, el chantaje, ¿no? Que hoy el Código Penal está el centro, no sé, me llama la atención que no hubo ninguna alusión al 161B, que es el chantaje que tiene que ver solo con información íntima, pero claro, ¿qué pasa si la información es íntima sexual? Por un lado, entonces, podría ser una buena posibilidad de incorporar la sextorsión como el chantaje íntimo sexual, o sea, de amenazar con difundir este contenido a cambio de algo. Y lo otro es que hay una forma de sextorsión también que, aunque no tiene que ver con difundir esta información sexual, sino que obtener un favor sexual. Es decir, todo dentro de la lógica de la amenaza condicional específica, que es que un anuncio de cualquier mal para obtener un favor sexual. Y si me pierdan un poquito más, hacer una reforma general más unitaria, aprovechando que hay un proyecto de ley de sextorsión presentado, pero el proyecto de ley está, creo que inadecuadamente ubicado en el cohecho donde hay acuerdo, y aquí hablamos de una víctima, no hay un acuerdo. Entonces, incorporar también una sextorsión de empleados públicos, donde no hay una solicitación con una pena de inhabilitación muy chiquitita, y la prevaricación, solicitación que tampoco es expresa, que tiene una pena mayor, quizás ahí podríamos sancionarlo como una conducta unilateral de un empleado público que en una posición de poder o anuncia una información íntima sexual o pretende obtener un favor sexual. Bueno, yo no me quiero extender mucho más ahí, son mis propuestas vinculadas específicamente con este 161D que se mantiene y quizás la invitación a poder incorporar también la sextorsión podría ser una buena oportunidad. Nada, muchas gracias de nuevo por la invitación. Eso. Muchas gracias a usted, abogada Tatiana Vargas, por su exposición y también por sus sugerencias concretas de indicaciones que podríamos seguir incorporando. Y vamos a escuchar a continuación a la abogada Lidia Casas. La escuchamos, Lidia. Muchísimas gracias por la invitación, señor presidente, para presentar a esta comisión. Al igual que quiero señalar, he seguido de alguna manera mucho más distante este proyecto que se nos encomienda comentar, que la autora original, la abogada Claudia Sarmiento, que pues ya me tocó en más de una oportunidad tener que estar en el Congreso de manera presencial en esa oportunidad. Quiero agradecer por todo el trabajo que yo creo que se ha hecho a lo largo de estos años en este proyecto de ley. Tuve una vez también la posibilidad de conversar con las ministras, digamos, de la administración anterior sobre algunas de las cosas que era muy importante relevar, no solamente sobre la cuestión normativa, porque tal como ha dicho mi colega Carolina Salinas, precisamente muchos de estos problemas dicen relación con la la materialización de estas normas en prácticas concretas. Entonces, nosotros podemos tener, déjenme ponerlo de esta manera, podemos tener un gran código de vello que mantenga y que perdure en el tiempo por muchos años, pero la cuestión de fondo muchas veces tiene que ver con distintos órganos del Estado, y allí la importancia de lo que señala la colega Sarmiento, de cómo y cada uno de los órganos encargados de administrar justicia o ser auxiliares de justicia cumplan su deber. Dicho lo anterior, quiero hacer algunas consideraciones. Había consideración además que tengo que estar en una entrevista en unos minutos más y esto no lo tenía previsto. Quiero referirme precisamente a algunas de aquellas cuestiones que han sido suprimidas o que por lo menos no aparece en el proyecto final.
y uno de ellos tiene que ver con el objeto y el fin de este proyecto, en virtud de las obligaciones internacionales que Chile ha suscrito. Eso aparecía en el proyecto original, yo no lo veo, digamos, con mucha claridad. Pareciera ser que es una de las disposiciones que se propone por algunas personas, digamos, algunos miembros de este Congreso, suprimir, y me parece que es de máxima importancia considerar cómo la interpretación de las normas de nuestro derecho doméstico tiene que estar en completa conjunción, digamos, complementariedad con las normas que emanan de los tratados internacionales que Chile ha ratificado y que se encuentran en directa relación con el artículo 5º, inciso 2 de nuestra Carta Fundamental. Cuando no aparece expresado de manera clara la relación entre el derecho doméstico y el derecho internacional de los derechos humanos, pese, insisto, a la disposición del artículo 5º, inciso 2, los tribunales parecieran solo pensar desde el orden normativo y las formas de interpretación sin una integración adecuada, lo que hoy día llamamos el bloque de constitucionalidad. De allí la importancia de reafirmar que deben estar comprometidos en la forma de interpretar y aplicar estas disposiciones, el derecho internacional de los derechos humanos. Y lo señalo por si hay que algo ha permeado y uno tendría que indagar, algunas investigaciones tendrían que hacerse en ese sentido, en que la ley de tribunales de familia, la que ya citó Carolina Salinas anteriormente, la ley 19.968, si mal no recuerdo por el número, se refiere a dos principios generales: el derecho a ser oído respecto de niñas y adolescentes, y el derecho al interés superior. Entonces, los tribunales hacen alusión a estos grandes principios establecidos como obligaciones en el derecho internacional, seguramente y solo en la medida que está establecido en la ley. Y por lo tanto, de la misma manera, me parece que es importante afincar esa relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho doméstico, de tal manera que dialoguen entre sí y que no sean vistos como actores donde cada uno tiene una historia distinta que contar respecto a un caso concreto. Y solamente en ese sentido, fijar que el derecho internacional se refiere hoy día, a través de su última observación general número 35 del 2017, y toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, como violencia de género. Y que pareciera ser que en algunos párrafos de algunas indicaciones eso se va perdiendo. Pareciera ser que en algunas indicaciones el informe es muy extenso, no tuve la capacidad de poderlo leer con tanta atención, pero pareciera ser que en algunos lugares la expresión género cae. Y me parece que esto es de la esencia de este proyecto, que por lo tanto la expresión género quede claramente establecida esta como una forma de violencia de género. Quiero detenerme en las definiciones de violencia que aquí se han dado, algunas que me parece que requerirían un poco de precisión, porque pueden de alguna manera no negar, pero sí hacer una confusión o crear que toda situación que pueda darse en ciertos planos sea constitutivo de violencia de género. Estoy pensando en la definición de violencia laboral, donde se establece, por ejemplo, que las diferencias salariales, por ejemplo, o la infravaloración al trabajo doméstico debiera ser considerado como una violencia laboral. Me parece que aquí hay una extensión que no es necesaria para entenderlo esto como una forma de violencia en el trabajo. Hay una amplia literatura en materia laboral sobre cuáles son los riesgos psicosociales en el trabajo y efectivamente las mujeres y otros colectivos sufren diversas formas de discriminación. Y me parece que es más propio hablar de discriminación por la no otorgación de las mismas remuneraciones a una
a una mujer o por la negación de sus derechos laborales en virtud de la maternidad. Entonces, yo convoco, digamos, a esta corporación y también al Ejecutivo a considerar de que cada una de las distintas formas y fenómenos que se dan en los espacios laborales deban ser considerados como violencia. Porque creo que a veces la utilización de ciertas expresiones va perdiendo de la densidad el contenido de aquello que nosotros queremos sancionar. En un sentido, pero además también en materia de violencia laboral, y esto tiene que ver porque me parece que desde el Ejecutivo en general, cuando comienzan a articular estos distintos proyectos, distintos ministerios confluyen en qué quiere cada ministerio. Por lo menos esa ha sido mi impresión a veces cuando he sido convocada al Congreso. Y lo que yo advierto en la violencia de carácter laboral es que se vuelve a listar una serie de cuestiones que ya están en el artículo 2 del Código del Trabajo. Por ejemplo, se refiere a violencia en el trabajo relativo al amamantamiento, a la lactancia, al permiso del pre y el posparto. Nuevamente, creo, digamos, que la incorporación de esos elementos hacen oscurecer de alguna manera las formas de violencia que son propias, que aparecen con mucha claridad en el derecho laboral. Y hoy día estoy realizando un trabajo de investigación precisamente donde jueces y juezas laborales y los actores del sistema, aquellos abogados y abogadas que litigan en sede laboral, logran disasociar estas cosas como que no fueran, por ejemplo, una negación para el permiso de lactancia, para el permiso de maternidad, como si eso no fuera una discriminación de género o una violencia de género. No le alcanzan a ver. Entonces, ubicar cada uno de estos fenómenos en lo que vamos a constituir violencia no necesariamente va a mejorar las condiciones de las trabajadoras, sino que incluso puede confundir a los actores del sistema en sede laboral. Entonces, yo quiero hacer, digamos, de verdad un llamado para hacer una revisión mucho más meticulosa frente a la incorporación. Entiendo también que esto se hizo a partir de una modificación a la ley Zamudio, en donde se comienzan a listar una serie de situaciones para no hablar del género. Entonces íbamos a dar y expresar situaciones sin hacer un entendimiento o dar un concepto que pudiera comprender las distintas experiencias de las mujeres. Es decir, si en sede jurisdiccional no encuentro el listado de aquella actividad, entonces mi proyecto de ley se debilita. Me parece muy por el contrario, que cuando comenzamos a detallar de esta forma, con la lactancia y otros, digamos, va perdiendo un proyecto de ley mucha densidad. Quiero concordar, y con esto voy terminando, con la colega Carolina Salinas, en el sentido de la violencia obstétrica. Quiero, en un sentido, estar de acuerdo con ella y complementar en otro. ¿En qué sentido me parece que es muy importante lo que ha señalado la colega Salinas? En lo relativo a incluir la palabra lex artis. Habrá cierto tipo de situaciones, cierto tipo de conductas que tendrán que realizarse a vida consideración, por ejemplo, al examen de una mujer, digamos, para ver cuánta dilatación tiene o no en el momento del parto. Hay una gran discusión sobre lo que constituye violencia obstétrica. Uno podría decir si la revisión, por ejemplo, constante, puede ser abusiva o no, y va a ser nuevamente una cuestión de prueba. ¿Cuánto puedo yo realizar tales o cuales acciones relativas al control de un embarazo? Creo que es muy importante ubicar la palabra porque creo que va a precisar de mejor manera para todos aquellos que estén, digamos, en esa situación. Y también entiendo que esta ha sido una cuestión tremendamente
controvertida por algunos de los gremios de la salud, particularmente del gremio de la matronería. Entonces, pero quiero complementar violencia obstétrica y la quiero hacer una relación entre violencia obstétrica y violencia institucional. Gracias, señor Pineda. Entiendo que me queda un minuto. ¿Dónde quiero yo colocar? En la violencia institucional hay una relación absolutamente simbiótica, por ejemplo, con el ejercicio abusivo de la objeción de conciencia. Cuando se retarda la derivación oportuna a niñas, adolescentes, a mujeres que estén en la causal de violación. Eso no solamente constituye una violencia, puede ser obstétrica al momento de no entregar derivación, y está, de hecho, en la ley 21.030 como uno de los deberes de infracción, pero me parece que tiene que quedar graficado también en el retardo, en la derivación a quien corresponda. Y señalo esto respecto de la violencia institucional, porque solo se hace mención a la administración pública. Y me parece que ese retardo, que esa violencia institucional, también se da por privado. Y cuando se da por privado, parece no haber una acción que no sea las generales. Y por lo tanto, creo que hay que hacer una remisión de esto que estamos hablando para las acciones relativas a la administración pública, también para los privados. Y quiero solamente, con esto termino, prometo, porque también me tengo que ir lamentablemente, a mi entrevista, respecto de la violencia económica. Creo que hay que tener cuidado, me parece una medida aceptada, pero vamos a tener una doble jurisdicción. Y eso puede ser extremadamente complejo respecto a violencia económica. Pues vamos a tener tribunales en materia penal realizando cobros. Se va a constituir en materia penal la sede para el cobro ejecutivo de pensión de alimentos. Entonces tenemos que hacer una muy buena relación entre ambas sedes, porque van a entrar estas causas por sede de familia. No estoy tan segura que tengan todas las competencias, yo no daría por cierto en que los tribunales de familia las tienen todas, pero que va a complejizar la relación entre dos tipos penales y la posibilidad de exigencia real frente al no pago de las pensiones de alimentos. En esto me quedo, señor presidente, y nuevamente agradezco la oportunidad y de señalar y priorizar la necesidad de contar además con un enfoque interseccional. Muchas gracias. Muchas gracias a la abogada, la profesora Lidia Casas, por su exposición. Y vamos a escuchar finalmente a la abogada señora Daniela Constantino. La escuchamos, Daniela. Muchas gracias. Buenos días a los honorables miembros de esta comisión unida, a la ministra Orellana, a su equipo, al equipo técnico y legislativo presente y a las abogadas que me antecedieron. Bueno, buenos días ya casi tarde. Agradezco por su intermedio, presidente, la posibilidad de que nos haya invitado a exponer en relación con este proyecto. Si bien este proyecto de ley nos parece tiene aspectos sumamente positivos y persigue un fin muy loable, que es sancionar la violencia contra la mujer, y creo que estos aspectos positivos los señaló muy bien la abogada Claudia Sarmento. Hay algunos aspectos que nos preocupan y nos parecen bastante críticos. En primer lugar, este proyecto se basa en una concepción errada de la relación entre el hombre y la mujer, que se traduce en aspectos preocupantes que a nuestro juicio deberían ser eliminados de este proyecto de ley. Y esos aspectos más preocupantes se incluyen especialmente en los primeros artículos. El artículo primero se remite a hacer una especie de diagnóstico con un lenguaje similar al de la dialéctica marxista, sosteniendo, y leo textualmente, que esta ley reconoce que culturalmente la violencia de género contra las mujeres es producto de las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos sexos, emanadas de la asignación de roles diferenciados y jerarquizados entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Con esto se pretende crear una suerte de conciencia de que la mujer vendría siendo la clase oprimida y el hombre vendría a ser la clase opresora. Y esto nos parece falso y dañino. El proyecto
Especialmente en sus primeros 4 artículos, está cargado de palabras y expresiones que van en esa línea. Lo anterior también constituye un problema de técnica legislativa, pues el objetivo del articulado de una ley no es efectuar reconocimientos históricos. Las normas jurídicas, entre ellas la ley, existen para asociar a ciertos hechos unas consecuencias jurídicas determinadas. No corresponde a la ley establecer doctrinas ideológicas ni consagrar como verdades absolutas ciertas interpretaciones de la historia, y hago énfasis en ciertas porque no es una interpretación absoluta. Y esto es directamente contrario a la libertad de omitir opinión sin censura previa e incluso a la libertad de enseñanza, lo que podría eventualmente hacer que este proyecto fuese inconstitucional en esos aspectos. Establecer verdades sobre hechos desde la ley es propio únicamente de los totalitarismos, y en ese sentido el proyecto busca cambiar la cultura mediante la ley y lo hace en una dirección sobre la cual no existe consenso. Entonces, respecto a ese primer punto, lamentamos ese enfoque que da el proyecto de ley porque consideramos que también presenta varias medidas que es muy importante que se materialicen y que la sociedad pueda avanzar en ese sentido para proteger de mejor forma a las mujeres contra la violencia. Y en segundo lugar, a lo largo de la iniciativa, y esto que voy a decir lo han repetido también las abogadas Carolina Salinas y Lidia Casas, se utilizan distintos conceptos cuyo contenido es poco claro e incluso en algunos casos, a nuestro juicio, controvertido. Por eso consideramos que es necesario precisar y dar contenido a estos conceptos. Un ejemplo de esto, que se señaló anteriormente, es la definición que da el artículo 4 sobre la violencia simbólica. Este concepto es muy ambiguo y vago y no queda claro a qué se refiere la definición aludida por su amplitud. Por eso nos parece necesario precisar el alcance de este concepto para prevenir posibles interpretaciones equívocas al respecto. Otro ejemplo de un concepto poco preciso utilizado en el proyecto de ley es el de estereotipos de género. En el artículo 11 se enumeran medidas de prevención que pueden adoptar los órganos del Estado, y dentro de ellas está y leo textualmente, la de promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, fomentan, toleran y perpetúan la discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres, buscando erradicar todas aquellas prácticas sustentadas en los estereotipos de género basados en la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer. Sobre esto, me gustaría recordar que durante la tramitación del proyecto de ley sobre estereotipos negativos hacia la mujer en la Cámara de Diputados, boletín 10.551-03, se discutió la utilización del término estereotipos, ya que era demasiado ambiguo y la mayoría estuvo por eliminar este concepto de dicho proyecto de ley. La Real Academia Española define estereotipos como imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. La idea a la que se refiere el proyecto puede ser aceptada por un grupo y por otro no, para unos puede significar algo muy positivo, para otros algo negativo, etc. Lo que hace que el concepto sea muy ambiguo, pero sobre todo subjetivo. Y en el caso del proyecto de ley en estudio, no queda clara la manera en que un estereotipo podría significar un caso concreto de violencia contra las mujeres, por lo que sería mejor utilizar otro concepto más claro o especificar el contenido de este. Aunado al anterior, a lo largo de todo el proyecto se utiliza la expresión perspectiva de género en distintas ocasiones. Este concepto también es bastante controvertido, pues hay quienes dicen que esto significaría enfocarse en la mujer, mientras que hay otros que sostienen que género no necesariamente es sinónimo de mujer. La problemática de este concepto radica en que puede afectar gravemente la igualdad ante la ley. Si bien hay quienes dicen que no obliga a fallar a favor de las mujeres, imponer un determinado enfoque vulnera la imparcialidad con que los órganos del Estado deberían actuar. Precisamente, la imparcialidad requiere no tener un enfoque determinado. En ese sentido, comenzar con un enfoque de género en la elaboración de una política pública, por ejemplo, o en la dictación de una ley o de una sentencia, indefectiblemente se traspasará a un resultado que avalaría la teoría de género.
En tercer lugar, en relación con otros aspectos críticos y cuestionables del proyecto de ley, nos llama la atención la introducción dentro del artículo 11, que es el que habla sobre los deberes de prevención de los órganos del Estado, el deber de adoptar medidas que incluyan la promoción de la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres. Este concepto, que aparentemente podría parecer inocuo, se vincula con una agenda legislativa específica, que es la promoción del aborto. En ese tenor se introducen dentro de este proyecto de ley otros conceptos como la autonomía progresiva, que también va en línea con otros proyectos de ley que han sido muy discutidos por ir en contra del derecho preferente y deber de los padres a educar a sus hijos. Asimismo, el artículo 4, que ya han mencionado mis antecesoras, sobre violencia ginecobstétrica, especifica que ésta se configura en otras situaciones cuando hay una negación injustificada durante el aborto, y esto a la vez nos preocupa porque podría ser un cortapisa para el derecho a la objeción de conciencia. El proyecto también presenta problemas en relación con la educación, ya que el artículo 13 señala que el Mineduc deberá incorporar la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entrega el sistema educativo en todos sus niveles, con el objetivo de promover una educación no sexista, utilizando un lenguaje similar al de la rechazada propuesta constitucional. Una disposición parecida a esta también se encuentra en el artículo 15, pero esta vez en relación con las fuerzas de orden y seguridad pública. En conclusión, si bien consideramos que el proyecto de ley consiste, sin lugar a dudas, en un paso adelante y muy importante en el compromiso de eliminar la violencia contra las mujeres, consideramos que este proyecto, en los artículos antes mencionados, contiene una retórica controvertida y una ideología que puede llegar a dificultar su tramitación. Al igual que en decenas de proyectos de ley que se encuentran en tramitación, uno de los pilares de este proyecto de ley es la ideología de género. Y aunque en el articulado se encuentran aspectos positivos, el texto está teñido de conceptos, diagnósticos y derechos que pretenden avanzar en la imposición de esta ideología. Por lo mismo, proponemos corregir vía indicaciones todos aquellos aspectos nocivos del proyecto, ya sea eliminándolos o dotándolos de contenido, de forma que dichas definiciones sean claras y precisas. Así podremos eliminar las barreras ideológicas y enfocarnos en aquellas medidas concretas y específicas tendientes a superar la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, abogada Daniela Constantino. Tenemos unos minutos para poder dar lugar a preguntas de las senadoras y senadores, pero antes le voy a ofrecer la palabra a la señora ministra Antonia Orellana. Ministra. Buenas tardes. Quisiera primero agradecer a las invitadas por sus exposiciones. Tal como ha sido el ánimo en la discusión de las indicaciones, como Ejecutivo siempre estamos disponibles para poder precisar, mejorar y llegar a acuerdos respecto a este proyecto de ley, que es nuestra prioridad como Ministerio. Es muy interesante la discusión que plantea la abogada Sarmiento respecto a la distinción entre lo público y lo privado. Y creo que también desde la práctica habitual de tribunales se puede problematizar en la medida de que habitualmente, está bien asentado en evidencia, de hecho, hay estudios de algunas de las presentes al respecto, que se tiende a considerar una buena víctima aquella que le ocurre una agresión dentro del ámbito privado, porque es lo que se considera como violencia contra las mujeres, versus la distinción en lo público. Y eso es uno de los motivos por los cuales existen tantas metáforas que se refieren al comportamiento deseado de una mujer, que es efectivamente no concurrir al espacio público. Y en ese sentido, la distinción y la gravedad de aquello que está dado por un lazo familiar, también creo que habría que ponderarlo en una discusión que sería interesante de dar en el marco de esta ley, de cómo eso se pondera en seguir redituando que es solo la familiar la más grave. Esto cuando la violencia se da también fuera de muchos de esos vínculos. Ahora bien, lo referido a violencia intrafamiliar respecto a la ley 20.066 no se modifica con las indicaciones. Quisiera precisar también que el artículo 11 no se elimina, sino que pasa a ser parte del 9º numeral dentro del proceso de reordenamiento que hemos realizado.
Respecto a las Fuerzas Armadas, también una discusión que es muy disponible a dar, pero que está incluida en las obligaciones generales del numeral 9 respecto a prevención precisamente, y respecto a violencia digital, el foco de este proyecto de ley, y así cuando conversamos por primera vez con varios de ustedes, no está orientado en crear nuevos delitos, no está orientado exclusivamente en lo penal, y precisamente de ahí su carácter de integral. Esto, citando a una profesora de Derecho, creemos que mucho más que crear delitos, hay que orientar el marco interpretativo en la que estos se dan, porque efectivamente ya hay muchos delitos creados al respecto, y sin embargo seguimos teniendo las cifras de archivo provisional, investigación, etcétera, que tenemos. Y en lo que respecta, por lo tanto, a violencia digital, dos cuestiones. Primero, en lo que respecta a tecnología, la legislación siempre va a ir 2 pasos atrás. Nosotros estamos discutiendo los medios y formatos digitales y actualmente ya tenemos delante la discusión respecto a la violencia contra las mujeres dentro del metaverso, que es ya 5 cuadras más adelante, más o menos. Pero aún así se está tramitando actualmente el boletín 13928-07, que está actualmente en la Cámara y en la cual se enfoca explícitamente en lo penal, en lo que refiere a tipos de extorsión. Es una moción, pero de la que estamos trabajando también como Ejecutivo, involucrados en conjunto con Interior, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, y que también, digamos, está teniendo esa arista más penal. Otra hipótesis sería que, por ejemplo, lo que se mencionaba son delitos de cohecho y que, por lo tanto, hay que incorporar en el marco interpretativo estas nuevas hipótesis que tienen que ver con lo digital. ¿Cierto? Pero en lo referido a violencia digital hubo una preferencia explícita de este Ministerio por permitir que esa discusión de un fenómeno tan nuevo se diera a profundidad en ese boletín. Lo mismo referido a la violencia obstétrica. Estamos, por supuesto, llanas a discutir la cuestión del Lex Artis, pero quisiera recordar que la ley Adriana está en tramitación en este mismo Senado, bajo el boletín 12.148-11, y que no solo aborda la cuestión del delito, sino también la necesaria prevención y cómo eso se hace a través de directrices de políticas públicas, no solo en lo que tiene que ver con parto respetado y lo que naturalmente se considera como ginecobstétrico, sino también todas las otras atenciones que ocurren durante la vida. Y además quiero destacar que, a propósito de lo que señalaba la profesora Lidia Casas, precisamente porque ha sido una discusión larga que ha involucrado un largo debate con las asociaciones gremiales de la salud, es que a nosotras también hemos optado por darle una oportunidad a esa discusión de expresarse, y por eso no está ahondado acá, porque está con suma urgencia también en el Senado, pero lleva varios años de tramitación en los que precisamente la matronería, los médicos, las asociaciones también de distintas profesiones de la salud han sido parte de esa discusión que nos parece que es muy rica en cuanto a la historia de la ley y quisimos referirla. Quisiera también solo aclarar que respecto a fijar la competencia de los tribunales entre terceros que no tienen vínculos, no corresponde el Tribunal de Familia, que no siempre, o sea, que depende de la edad del niño o niña. La obligación del tribunal no es a todo evento, porque de hecho en niños muy menores o con alguna condición especial incluso esa obligatoriedad podría resultar vulneratoria, podría resultar una experiencia traumática, y la evidencia así lo indica, y es esa evidencia la que condujo, por ejemplo, a grandes consensos y avances como la ley de entrevistas videograbadas. Sobre la corresponsabilidad parental, bueno, 9,8% de los femicidios concretados ocurren dentro del régimen de relación directa regular. Ese es uno de los sentidos de la legislación propuesta. Según los datos del 2020, probablemente tengamos un aumento general. Quería explicar a propósito también el avance medio desigual de la legislación, que la incorporación de la relación sin convivencia corresponde a la modificación aprobada por este mismo legislativo sobre Ley Gabriela. Ese es su fundamento, y por lo tanto es una actualización a la ley vigente.
y que, bueno, un gran desafío respecto a las hipótesis de violencia laboral o en el espacio de trabajo que señalaba la profesora Casas tienen que ver con la definición respecto al convenio 190, que estamos como corriendo en paralelo, ¿cierto? Que tiene que ver con la violencia en el trabajo. Y el último comentario que quisiera hacer, que la situación de la violencia económica, en teoría, porque esto siempre, digamos, la realidad siempre da para más, pero las normas especiales que regulan la cuestión de la pensión de alimentos, tanto en la ley 21.389 que crea el registro de deudores, como la ley 21.484 de pago efectivo y responsabilidad parental, recientemente aprobadas también, representan oportunidades para que precisamente no se llegue a sede penal. Pero por supuesto también muy abiertas a discutir y precisar todos esos ámbitos porque tenemos la convicción de que va a permitir llegar a un muy buen puerto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ministra Antonia Orellana. Ofrezco la palabra a las senadoras y senadores por si hubiera alguna consulta. Bueno, estamos llegando al término de esta sesión. Quiero agradecerle a nuestras 5 expositoras, por supuesto a la ministra, también a todos los integrantes de las comisiones de Mujer y Constitución. Vamos a seguir en una próxima sesión escuchando a los expertos del Banco Mundial y si les parece empezar a votar ya en particular el proyecto con las indicaciones. Senadora Ebensberger. Gracias, presidente. Solo insistir una vez más y recordar para que los expositores nos pudieran hacer llegar minuta de sus exposiciones por escrito. Se lo agradeceríamos mucho si nos pueden enviar por escrito. Le doy la palabra a la presidenta de la Comisión de Mujer, senadora sí. Pascual. No, yo solo a propósito que hubo 2 referencias a posibles inconstitucionalidades del proyecto, a mí me gustaría si Claudia Sarmiento pudiera contestarnos frente a qué opina frente a esa referencia. Muy bien, aprovechemos a acumular las últimas preguntas. Senador Dorresti. Sí, gracias. Gracias, presidente. Le solicitaba a la ministra la referencia de los boletines que habían hecho referencia. Es bueno que no nos perdamos la discusión si vamos a tomar la decisión de concentrar lo penal en estos 2 boletines. Es bueno generar ese consenso y pedimos a nuestros equipos también que avancen y depositemos todo en esa sede, lo cual nos permite despejar. Y segundo, lo mismo que señalaba la senadora Pascual, que nos pudieran hacer llegar algunas minutas para compartirlas con nuestros asesores y poder llegar la próxima semana con algunos consensos en la votación o por lo menos delineado los puntos a discutir. Gracias, senador. Senador Galilea. Solo una petición, presidente, que me parecieron bien interesantes varios de los puntos que expresaron las profesoras. Entonces, por favor, no descartemos, o tenga usted bien a considerar, abrir un nuevo plazo que sea de un día de indicaciones, porque a mí, por lo menos, me gustaría, habiendo escuchado, complementar algunos aspectos en este proyecto. Gracias, senador. Sí, de hecho, surgieron algunas propuestas concretas respecto a la sextorsión y otros tipos penales se pudieran incorporar. Senadora. Sí, lo que pasa es que yo no veo mayor problema en eso, porque si la próxima semana vamos a escuchar, esa semana podría ser el plazo de indicaciones para que en la semana siguiente, ¿no es cierto?, se pudiera comenzar a votar como usted señala. Y siempre se pueden presentar propuestas que generen consenso hasta el momento de la votación, como lo hemos hecho siempre, aunque lo que hace a la Secretaría no le gusta mucho esa práctica porque necesita tiempo para preparar el comparado. Toda razón, pero siempre se puede hacer. Le hizo una pregunta la presidenta de la Comisión de Mujer a la profesora Claudia Sarmiento respecto de la eventual inconstitucionalidad de alguna disposición, así que le quiero ofrecer la palabra a Claudia por si quiere complementar. Muchísimas gracias, señor presidente, por su intermedio. En la referencia que se hace en la inconstitucionalidad en particular respecto de el uso de la expresión estereotipos y, si no me equivoco, de autonomía, es importante recordar que las definiciones o las facultades o los elementos que existen en esta ley están conectadas en buena medida por lo definido por la ley 20.820, que es la ley del ministerio. Si ustedes se fijan,
a lo largo del articulado hay una remisión a las facultades que se le han reconocido al Ministerio de la Mujer. Si ustedes van al artículo 3 en la ley 20.820, van a encontrar literales que norman cuáles son las facultades del Ministerio. Y quiero detenerme, y por su intermedio permítanme leer, el literal F dice: velar por la transformación de estereotipos, prejuicios, prácticas sociales y culturales, entre otros, los basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos, y naturalicen y reproduzcan la discriminación arbitraria contra las mujeres. A su vez, el literal, si no me equivoco, es el B, se refiere a la proposición al presidente o presidenta de la República, iniciativas legales reglamentarias que tengan por objeto asegurar el pleno derecho, el pleno desarrollo y autonomía de las mujeres en diferentes planos. El proyecto de ley que reguló el proyecto de ley orgánico del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género fue sujeto a control preventivo de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. Por tanto, el uso de la expresión estereotipo ligada a la eliminación de estos estereotipos que fundamentan la discriminación no tuvo en su momento ningún cuestionamiento de constitucionalidad por parte del tribunal. Adicionalmente, y me permito utilizar las palabras de la profesora Lidia Casas al efecto, si uno analiza el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política, al momento de interpretar el bloque de constitucionalidad, lo referido a la obligación del Estado de Chile de modificar los estereotipos y cánones que garantizan la discriminación es parte de los deberes que el Estado tiene. Por tanto, al menos en esto, yo respetuosamente discrepo de la referencia que Daniela hace en relación a la posibilidad de que esos elementos de la definición de violencia puedan ser inconstitucionales. Muchas gracias, Claudia. Nos queda muy poco tiempo, de hecho estamos excedidos, pero le vamos a dar derecho a réplica brevemente a la abogada Daniela Constantino. Ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, quería aclarar que la referencia a la inconstitucionalidad no la dije respecto al tema de estereotipos, sino que respecto a la primera parte de mi exposición, que después se las puedo proporcionar por escrito, que es en relación a lo que establece el artículo primero, que es que sostiene y dice textualmente que esta ley reconoce que culturalmente la violencia de género contra las mujeres es producto de las relaciones de poder históricamente desiguales, y no voy a leer la cita completa porque es más larga en honor al tiempo, pero en relación con eso es que nosotros sostenemos que ese reconocimiento en la ley, además de ser un problema de técnica legislativa, es contrario a la libertad de emitir opinión sin censura previa, porque ahí se estaría el reconocimiento como verdad, una cosa que no genera consenso en la sociedad, que puede haber distintas visiones al respecto y que además es bastante controversial y que impone una visión respecto a las relaciones entre hombre y mujer que no necesariamente es concebido de la misma forma por todas las personas. Entonces, era en relación con ese artículo. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Solo recordar que en las indicaciones introducidas por el presidente de la República hay una nueva definición del objeto. Muchas gracias a todas y a todos por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.